Parvovirus. No es el mismo del perro, pero es de la misma familia también. Todos, bueno, los que tienen mascotitas son los responsables, han debido vacunarse a sus perritos contra el parvovirus. Ya. Silencio. Bueno, el parvovirus es un virus que pertenece a la familia Parvoviridae. Hay 5 géneros diferentes, dentro de los cuales el primer género, que es el que afecta a los humanos, es el eritrovirus. Dentro de los eritrovirus, el puntal, digamos, el representativo, el virus representativo es el parvovirus B19. ¿Por qué es B19? Porque se ha hecho un panel de todos los serotipos y se los ha identificado A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3. Y el B19 es el que produce, es el que enferma o el que infecta a los seres humanos. Luego está en el segundo los Boca parvovirus, parvovirus humano B4, que infectan también a los humanos, pero con una enfermedad mucho más leve. Luego están otros que ya no son, que no infectan a los seres humanos, ¿no? Y dentro de las especies, igual dentro del parvovirus, el parvovirus B19 y dentro de los Boca parvovirus, el parvovirus humano 4. De esos nomás vamos a hablar ahora. Y como hemos dicho, los demás infectan ahí, como ven, parvovirus felino, el parvovirus canino, murino, porcino, de los cuales no vamos a hablar. Entonces, es un virus infectivo, generalmente en animales. Estamos hablando de la familia ahorita, ¿no? Luego vamos a entrar al parvovirus B19. Parvus significa pequeño. Ahora, dentro de todos los parvovirus, el parvovirus B19 fue descubierto casualmente en 1975, cuando se realizaban ensayos para el virus de la hepatitis B en suero de donantes sanos. Como dice ahí, ¿no? B19 es el código del suero, número 19 en el panel B. Simplemente significa eso. No es B, tiene algún significado, o el 19, ¿no? Solamente es un número del panel y se ha visto que es el más infectante en seres humanos. Tropismo, ¿saben lo que es tropismo? Que tiene afinidad. Es el tropismo. Hay gérmenes que tienen tropismo por el sistema nervioso central. Hay vacunas, gérmenes como el de la rabia. ¿Dónde van? Buscan terminaciones nerviosas y ascienden por las terminaciones nerviosas hacia el sistema nervioso central. Entonces, hay gérmenes que tienen tropismo por la mucosa respiratoria, por la mucosa intestinal, por la mucosa del tracto urinario. Entonces a eso se refiere el tropismo, por la afinidad que tiene. Entonces el tropismo que tiene el parvovirus B19 es por precursores de glóbulos rojos en la médula ósea. ¿Cuáles son los precursores de los glóbulos rojos en la médula ósea? Las células madre, ¿no? Las células madre hematopoyéticas, pluripotenciales, las totipotenciales. Entonces, ¿dónde va a migrar este germen? A la médula ósea. Los parvovirus son los virus de animales con DNA más simples. La replicación viral depende de las funciones suministradas por la célula hospedadora o por los virus colaboradores coinfectantes. Siempre, cualquier enfermedad que sea viral, decimos que es autolimitada, y se ha empeorado un paciente o le ha dado una sintomatología grave, es porque seguramente no viene solo, seguramente viene asociado con otro virus o coinfectante.
infectado o sobreinfectado por una bacteria. El parvovirus B19 es el patógeno para seres humanos y tiene un tropismo para las células progenitoras eritroides dentro de la médula ósea, porque las células progenitoras, la célula madre pluripotencial va a formar colonias linfoides, colonias mieloides y colonias eritroides, ¿no? Las linfoides va a formar linfocitos, las mieloides va igual a formar linfocitos y las eritroides va a ser precursora de todo, de las diferentes formas inmaduras de glóbulos rojos hasta tener un glóbulo rojo maduro, y ahí también están los reticulocitos. Entonces, es esta línea eritroide a la que afecta el parvovirus B19. Aquí dice, ¿no?, que causa el eritema infeccioso o quinta enfermedad. En niños hay varias enfermedades exantemáticas. Está el sarampión, la rubiola, el eritema infeccioso, el eritema tóxico. Hay varias. Y a la quinta es el eritema infeccioso. Y por eso, igual es una pregunta. Hay un caso de enfermedades exantemáticas. Cuando acabe la parte de prácticas, empieza la parte de casos clínicos. En casos clínicos hay casos de enfermedades mucocutáneas. Entonces, ahí o se habla de sarampión, o se habla de rubiola, o pueden hablar de eritema infeccioso, cualquier enfermedad que se parezca y que produzca lesiones en la piel. Ahora se está hablando mucho del sarampión, el brote de sarampión, que ha empezado en Santa Cruz, ahora que tenemos casos tenemos un caso en el Alto, bueno, teníamos un caso hasta que ayer, no he escuchado ayer, pero de diseminación rápida. Entonces, el eritema infeccioso es una de estas enfermedades. ¿Quién sabe? ¿Quién me dice qué es eritema? ¿Nadie? Es coloración rojiza nada más. Eri y eritrocito. ¿Qué color tiene el eritrocito? Rojo. Eritema. Es una coloración rojiza. ¿De dónde sobre todo? Se produce sobre todo en la cara. No el eritema en general, este eritema infeccioso. Por eso también se lo conoce como el signo de la bofetada, ¿no? Entonces, también el diagnóstico diferencial puede ser rosácea. La rosácea es un eritema malar. Entonces, puede ser también sarampión, puede ser también rubiola. Entonces hay que diferenciar cada una. Por eso es importante el diagnóstico diferencial. En este caso, el parvovirus B19 produce el eritema infeccioso, que se conoce como quinta enfermedad. ¿Quinta qué? Quinta enfermedad exantemática. Los exantemas son enfermedades en la superficie de la piel que tienen característica eritematosa. La quinta enfermedad sobre todo se da en niños, el eritema, pero en adultos da más síntomas articulares. Puede haber eritema, pero ya no en la cara. Puede haber eritema en las manos, por eso también se llama el signo del guante. Las manos nomás están rojas, digamos, se saca la chamarra, todo está normal, las manos están rojas, como si tuviera unos guantes. Y también dolor articular, ¿no? Entonces, este parvovirus B19 puede ocasionar esto en los adultos. Propiedades importantes de los parvovirus. Es un virión de forma icosaédrica de un diámetro de 18 a 26 nanómetros, tiene 32 capsómeros, composición, el 20% es DNA y el 80% son proteínas. Ahí en las proteínas están toda su maquinaria que le va a ayudar a la replicación una vez que ingrese a la célula. Entonces se ve que viene con una buena maquinaria para ayudarle a la replicación. El genoma
tiene un DNA monocatenario lineal de 5.6 kilobases, un peso molecular de 1.5 a 2 millones de datos. Tiene dos tipos de proteínas, el BP2 y una menor, el BP1. No tiene envoltura. Su replicación igual se produce en el núcleo, pero va a depender de las funciones de división de las células hospedadoras. Esto ya hemos hablado. Ya. Entonces, ¿cómo ingresa este virus? Igual ingresa por vía respiratoria. Ingresa por vía respiratoria y se produce una replicación local. Ya. Se produce una replicación local que va a producir una viremia. ¿Qué significa viremia? Fuerte, sin miedo, cuando hablan bajito para si no están seguros. Viremia, que el virus ha entrado a la sangre, a la circulación, está circulando, eso es una viremia. Bacteremia, que la bacteria está ya circulando en los vasos sanguíneos, no está ahí nomás en el epitelio o en las mucosas, ya entró a la circulación. Entonces el virus ya entró a la circulación, después de una replicación local, ingresó a la circulación. Luego se produce una replicación en las vías respiratorias superiores y luego un exantema y artralgias. Puede producir, como les he dicho, un eritema infeccioso o la quinta enfermedad, y en adultos artralgias. Luego, al principio, cuando ha ingresado por las vías respiratorias, también puede migrar hacia la médula ósea y afectar los precursores eritroides de la médula ósea. Y en un huésped normal, sano, va a producir disminución de los valores de hemoglobina. En realidad, ¿qué es lo que va a disminuir? La población total de glóbulos rojos, ¿no? Si normalmente tenemos entre 5.5 y 6 millones, va a reducir tal vez a 4.8, 4.7, pero nada más, porque los virus producen una enfermedad autolimitada. Pero si tenemos un huésped que ya tiene algún tipo de anemia, porque hay varias anemias que se conocen como talasemias, que son, el glóbulo rojo ya no tiene su forma normal, puede tener una forma elíptica. Entonces, o que puede tener una forma, a eso ya se llama eritrocitos. No puede tener una forma alterada, o por la alteración en la hemoglobina que tiene, estos glóbulos rojos van a ser mucho más débiles. Entonces, ya tiene una enfermedad hemolítica, porque estos glóbulos rojos ya son débiles, al entrar en circulación, van chocando contra las paredes del endotelio vascular, se van deformando, se van rompiendo, entonces ya son pacientes que tienen una anemia crónica. Entonces, si en estos pacientes enferman con parvovirus, la anemia puede ser mucho más severa, con crisis aplásica, con riesgo de muerte. ¿Quién sabe qué es aplasia medular? Aplasia. ¿Cómo aparecen los glóbulos rojos en la circulación? Porque se han formado en la médula ósea. Entonces hay unos precursores que toda nuestra vida van a ir formando glóbulos rojos, glóbulos rojos, glóbulos rojos, glóbulos rojos. Entonces, si alguien va, como este virus, y va a atacar directamente a esos precursores, entonces ya no se van a formar glóbulos rojos. Al principio se van a formar en poca cantidad. Y luego, si es una persona que ya tiene problemas en la médula ósea, pues los termina de limpiar a todos y ya no va a tener glóbulos rojos. Y puede tener aplasia medular. Y la única forma de que viva es recibiendo transfusiones o haciendo un trasplante de médula ósea. Entonces, por eso la aplasia, eso se llama aplasia medular. Cuando las células madre pluripotenciales, o en este caso de la célula
de la línea eritroide son eliminadas, produce aplasia medular. Y eso obviamente puede producir la muerte. Y hemos hablado del eritema infeccioso, quinta enfermedad, la forma más común de presentación del parvovirus B19, es común en niños en edad escolar y en ocasiones afecta a los adultos. Bueno, ahí no se ve bien, pero se ve un poquito de eritema en la carita de ese niño que aparece en la diapositiva. Tiene el aspecto típico de mejillas abofeteadas. Se acompaña de síntomas generales leves, como un poco de fiebre, malestar general, no tiene mucha sintomatología. El periodo de incubación suele ser de 1 a 3 semanas. La viremia ocurre 7 días de la infección y casi persiste por 5 días. Durante el periodo, este es el primer periodo, ¿no? La viremia. Durante el periodo de viremia, el virus se encuentra en muestras de lavado nasal, podemos hacer diagnóstico haciendo lavadito nasal, y en colutorios, es decir, en enjuagues bucales, ¿no? Enjuagues bucales. ¿Alguien sabe qué es un colutorio? Colutorio es esto nomás, así toman una solución, puede ser de solución fisiológica, y hacen como un enjuague bucal. Y listo, lo devuelven al frasquito y al laboratorio. Entonces, en esta primera etapa se puede diagnosticar simplemente buscando ahí al virus. Pero luego de que pasa este periodo, pues ya los síntomas avanzan. Si al principio daban síntomas como los de un resfrío común, luego se estimula o se produce la... a ver, al principio de la enfermedad, ¿quién está? ¿La IgM o la IgG? ¿Cuál? La IgM, ¿no? Al principio, esas son las primeras inmunoglobulinas que se forman. Y luego, ya a medida que la enfermedad permanece, ya se empieza a formar inmunoglobulina G. Y la inmunoglobulina G al final va a ser las inmunoglobulinas de memoria. Pero las que han ido a responder al principio de la enfermedad son las IgM. Entonces, luego de un periodo de incubación de casi 17 días, inicia la segunda etapa de padecimiento, aparición del exantema facial eritematoso y síntomas articulares. Al principio, entonces, ¿cómo eran los síntomas? Simplemente similares a los de un resfrío. Bueno, en este gráfico, que es del Murray, ahí se ve, ¿no?, cómo ingresa el B19, forma, ¿qué son estas que tienen forma de Y, que así se los dibujan? Los anticuerpos, ¿no? Entonces los anticuerpos han agarrado aquí a los virus y como se han formado acúmulos de anticuerpos, y estos anticuerpos, ¿a quiénes han agarrado? A los glóbulos rojos, porque en estos glóbulos rojos están infectados, entonces se empiezan a formar depósitos inmunitarios. Por eso son los famosos hematomas, las manchas eritroides, en la carita igual, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Autolimitado. Cuando existe una sobrecarga de la hemólisis, ¿qué hay? Hay una crisis aplásica transitoria. Si ataca, aquí va a haber una aplasia leve, se te ha disminuido la hemoglobina un poquito, los glóbulos rojos, pero aquí te puede producir aplasia, ya casi ya no tienes células potenciales eritroides. Entonces, ¿por qué? Porque hay una reacción hemolítica mayor. Y en otros casos, como cuando el parvovirus ingresa a la médula ósea y hay ausencia de anticuerpos y persistencia del virus, como ven aquí en la secuencia, los glóbulos rojos, aquí las células responsables de las colonias eritroides empiezan a disminuir y se puede producir una aplasia pura de glóbulos
rojos, por sus siglas en inglés, ERCA, ¿no? Aplasia pura de glóbulos rojos. Y esto, que no es algo frecuente, pero que también pasa, cuando la mamá tiene parvovirus y le contagia al bebé. Entonces, el bebé ahí apenas está con sus colonias eritroides formándose en la médula, y ya entra el parvovirus a destruir las colonias que tienen el embrión en este caso, o el feto, y nacen con algo que se llama hidrofetal o hidropesia fetal. ¿Cómo son? Anémicos, casi no tienen glóbulos rojos esos bebés, y como no tienen glóbulos rojos empiezan a formar tipo quistes o bolsas de agua en su cuerpo. Así pueden hacer colilos, así como si tuviera una ampolla ahí, como las que nos hacemos a ver, ¿no? Las ampollitas ahí, y hay órganos en los que se puede producir hidros, en el pulmón, en el hígado, en los riñones, en el abdomen, en la cabeza, en la piel. Generalmente mueren y bien nacen, pero los que sobreviven pues necesitan transfusiones, necesitan inmunoglobulinas para tratar de controlar la enfermedad. La primera infección se produce en menores de 5 años 10%, menores de 15 años el 70%. Como ven, en menores de 15 años es donde más se produce. Tal vez podría decir que la edad más frecuente es entre los 5 y los 8 años, los que he visto. Pero hasta los 15 años, más o menos el 70% suelen presentarse. Y un 20%, es decir, pocos en adultos. La prevalencia de anticuerpos supera el 90% en personas de la tercera edad, 70% en adultos IgG contra parvovirus de 19 y 30% presentan sintomatología. Es decir, los adultos, ¿por qué tienen más IgG? Porque seguramente ya han pasado la enfermedad, ¿no? Seguramente ya han pasado la enfermedad. Cuando tienen IgG en la sangre, pero no tienen síntomas, entonces en algún momento ha debido pasar la enfermedad, hace un año, tal vez hace 2 años o más. Pero si tienen IgG los dos altos, tal vez era una persona que ya ha enfermado antes, ya enfermó, y en esta ocasión está volviendo a enfermar. Por eso tiene IgM alto, pero también tiene IgG alto. Pero en una persona enferma y que encontramos solo IgM y casi nada de IgG, entonces su enfermedad es aguda y probablemente es el periodo en el que más contagio puede producir. Y hemos hablado del mecanismo de transmisión, igual es por vía respiratoria, puede ser también por vía parenteral, raro, porque para las transfusiones son muy cuidadosos, ¿no? Porque no se vale que vayas por una transfusión y que termines con hepatitis B o VIH, ¿no? Entonces, sí son muy responsables en transfundir sangre segura. Y la última que les decía, en la que se contagia el bebé por vía transplacentaria, se llama vía vertical, cuando la mamá le pasa al bebé la enfermedad. De hecho, la inmunidad igual, en la primera fase que les había dicho, la fase catarral, que pasó un resfrío común, entonces en esta primera fase va a haber desarrollo de IgM ¿anti qué? Parvovirus B19. Y en la segunda fase, ya después de los 17, 18 días, ya va a haber el eritema tóxico, las artralgias, ¿no? Eso es cuando se contagia a una persona sana. Como ya les había dicho igual, a veces para que quede, la replicación del virus se produce en precursores eritroides de la sangre y de la médula ósea, inhibiendo la eritropoiesis. Y el segundo mecanismo es causado por la respuesta inmune del huésped. Como les había dicho, los exantemas que aparecen son por acúmulos de antígenos, anticuerpos, o también llamados inmunocomplejos.
eso se producen los hematomas en diferentes partes del cuerpo. Los síntomas de la primera fase: fiebre, sinosea, cefalea, odinofagia. O sea, pienso que ya saben estos términos, ¿no? Es que a veces hablo tan natural, pero ya han llevado comisovirus, ya han llevado paramisovirus. Ya. Sinosea ya saben que es flujo nasal. Odinofagia, fagos es tragar, por eso hay fagocitos. Fagos, deglución. Odinofagia es dolor al deglutir. A veces no estamos deglutiendo nada, pero duele la garganta. Disfagia. Pero cuando es al deglutir, odinofagia. Mialgia, algia, algo sin dolor. Mio, músculo. Mialgia, dolor muscular. Artralgias, dolor en las articulaciones. Malestar general, todos han debido sentir alguna vez cuando están con la fiebre, no han comido, les duele la cabeza, tienen mucho flujo nasal y están botados en la cama. Entonces ahí a veces te produce mucho compromiso general, por eso están con malestar general. Y el exantema son las lesiones cutáneas, ¿no? Eritroides o eritrocitos. En esta primera etapa, dice, no es contagioso. Perdón. No nos da. Ya. Síndrome pápulo-purpúrico inguante o calcetín, es lo que les había dicho, ¿no? Poco común, pero se ha asociado clásicamente al parvovirus B19. ¿Por qué? Porque los inmunocomplejos se han depositado en las manos y en los pies. Entonces las manos y los pies están eritematosos, están más rojos. Entonces por eso da la impresión que están con guantes o en calcetín. Afecta a adultos jóvenes todavía. Las complicaciones pueden ser graves en personas portadoras de anemia de células falciformes. ¿Quién tiene? Pues es raro en la población latina, la anemia de células falciformes. ¿Es más frecuente en quién? Negros, dice alguien por ahí. Bien. En la población afroamericana. Pero, digamos, como hay descendientes, nuestros compatriotas pequeños, ya saben, ¿no? Durante el colonial que han llegado poblaciones y se han localizado por ahí. Entonces también, yo tenía un paciente, no ahora, hace unos 8 años, del centro que tenía anemia de células falciformes. Toda la vida andaba con anemia. Entonces esos pacientes, si todavía viene el parvovirus B19 a terminar de destruir sus células progenitoras eritroides, va a terminar más anémico y puede morir. Inmunodeprimidos, el embarazo, por lo que ya les he dicho. Personas sanas da una crisis aplásica transitoria, baja su hemoglobina, puede tener un poquito de anemia, pero luego en unos meses lo va a volver a recuperar porque es transitorio. Pero en los otros casos, no. En estos va a haber pérdida fetal acá y en estos puede haber muerte. Tratamiento en la anemia grave. Si la anemia es muy grave, transfusiones. Y también se utilizan inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas. ¿Qué hacen las inmunoglobulinas? Las inmunoglobulinas derivan de las células plasmáticas, ¿no? De los linfocitos B. Lo que van a hacer es identifican al germen, ahí se pegan todos, llaman a
a las células CD4, los macrófagos, a los linfocitos T, entonces vienen y los destruyen a los gérmenes. Entonces, pero además las inmunoglobulinas por sí mismas ayudan a la eliminación de gérmenes. Entonces, si el tratamiento es inmunoglobulinas, pues nosotros no es transfusión, le administramos inmunoglobulina humana por vía endovenosa para que nos ayuden a pelear contra estos virus. Es una forma de defender y transfundir inmunoglobulinas. Complicaciones durante el embarazo: anemia fetal, muerte fetal intrauterina, aborto espontánea, eritroblastosis fetal o hidrops fetal. Ya. ¿Cuándo se considera hidrops fetal? Cuando les he dicho que hay esta como acumulación, como estas bolsas de agua, 2 o más identificados, ya se llama hidrops fetal. A veces solo tiene uno, el pronóstico es bueno, pero si tienen muchos, entonces el pronóstico es muy malo. El tratamiento: transfusión de glóbulos rojos, exsanguíneo, transfusión para eliminar las sustancias que destruyen a los glóbulos rojos del feto y recién nacido. Exsanguíneo, transfusión es le sacamos su sangre y le ponemos otra. ¿Vieron? Entonces, obviamente, si es tipo O, le vamos a poner una tipo O. ¿Por qué le sacamos sus glóbulos rojos? Porque ya están afectados. Y en casos severos, pues trasplante de médula ósea. Ya, pacientes que tienen anemia crónica igual puede ser muy grave. En el embarazo igual ya hemos hablado, y en los adultos las artritis no erosivas. Es decir, solamente hay el dolor articular. Hay artritis que destruyen la articulación. No es una artritis erosiva, es una artritis no erosiva, no destructiva. Y son 2 o 3 diapositivas. El bocavirus o parvovirus tipo 4 o bocavirus humano tipo 1. Entonces, un virus monocatenario, igual que se puede transmitir por vía sanguínea, transplacentarias, infecciones respiratorias, vía fecal oral. Miren, hay diferentes formas de transmisión de este bocavirus. El diagnóstico se hace por serología y PCR. Las manifestaciones son como de un simple resfrío. Puede producir incluso neumonía, pero son cuadros muy autolimitados. Como ven, fiebre, tos, coriza. ¿Saben lo que es coriza? Ya han llevado sarampión, ¿no? Coriza simplemente es el flujo nasal. Por eso en el sarampión... ¿Han llevado sarampión? No. Sí, han llevado. Por eso están los 4 Cs del sarampión: conjuntivitis, coriza, manchas de Koplik. ¿Qué más? De Koplik es con K, pero ahí están los 4 Cs. ¿Qué más? Ya, bueno, esta no es una clase. Ya. El diagnóstico diferencial con, primero, todas las enfermedades exantemáticas deben reportarse. Todas. Porque el sarampión y la rubiola son enfermedades de notificación inmediata por el riesgo de epidemias. Así que se hace diagnóstico diferencial con todas esas. El diagnóstico, igual como se le ha dicho, el ideal es el PCR, transcriptasa reversa, pero también se pueden utilizar detección de anticuerpos antivirales, la IgM y la IgG, pero el ideal es la PCR en tiempo real. Ya, esto es el general, el tratamiento y prevención. La infección es autolimitada, no hay tratamiento antiviral específico, y el tratamiento es sintomático porque te da síntomas de un resfrío nada más.
En hidrofetal, si está vivo y no tiene muchas colecciones líquidas, entonces pueden administrar inmunoglobulina y transfusiones. Y en casos graves de anemia severa, se pueden utilizar transfusiones. A veces, bueno, lo ideal siempre es hacer una ecografía en el tercer trimestre del embarazo a las gorditas, embarazadas, me refiero, ¿no? Porque en el primer trimestre ya se puede diagnosticar algunas malformaciones del desarrollo, y en el segundo si está creciendo bien, si la vasculatura cerebral está bien, para saber el tema, también quiere saber el sexo, etc. Pero no es solamente ese el objetivo, también es diagnóstico de hidros, ¿no? Entonces, ya alguna vez me han dicho, hay una mamá embarazada, están viendo dónde nacer su bebé, ya le han demostrado que está con hidros. Y nosotros decíamos, pues aquí no, porque lo más probable es que hagamos un certificado de función. No. Entonces, por eso dice, ¿no? Hidropesia fetal, aborto. Por eso hay que, sobre todo, cuidarse muy bien de las infecciones respiratorias. Después del COVID, todos utilizaban barbijo. Han pasado unos años y nadie utiliza barbijo. Pues, creo que han quedado igual, va a ser un caso clínico así igual. Que no se puede perder. Ya. Bueno, jóvenes. Doctor, los piojos.